¿Por qué hay arena aquí? En las praderas de Manitoba. Estamos perdidos en un desierto en Manitoba, ¿eh? ¡Y no hay señal de celular! En el corazón de Manitoba, entre bosques y cultivos, se extiende un círculo de arena dorada que no debería estar aquí, y sin embargo, existen. Acompáñanos a conocer las Spirit Sands, el supuesto desierto canadiense donde la tierra susurra historias y los espíritus caminan. Dale, Guille, échale pichón. ¿Sabe por qué le dicen échale pichón? No. Porque viene de la palabra pushon. Ajá. Puchón. Échale pichón. Estamos en Spruce Books Provincial Park, ubicado a 2 horas al oeste de la ciudad de Winnipeg. Desde el estacionamiento caminaremos aproximadamente 1 kilómetro para llegar a las dunas y descubrir por qué están aquí. Miren la arena. ¿Ven esto? Porque aquí los militares hacían pruebas y todavía se consiguen artefactos explosivos en esta área, así que hay que tener mucho cuidado. Aquí está el trail. Actualmente quedan unos 2 kilómetros de dunas y estas dunas tienen una forma circular. Casualmente la forma circular es la misma forma que tiene la rueda medicinal de los aborígenes, de los First Nations. Entonces para ellos esto ha sido un sitio espiritual toda la vida y lo han asociado con la rueda medicinal. Ahorita estamos entrando por la entrada este y para ellos la entrada este representa el comienzo, el beginning. Cada punto cardinal tiene un significado. El este representa el comienzo, lo contrario que es el oeste representa el fin, el norte representa la sabiduría y el sur representa la abundancia o la plenitud. Bueno, este trail se llama Arenas Espirituales, porque los First Nations consideraban estas arenas como uno de los primeros elementos de la creación. Y por lo tanto los acerca a Gitche Manitoba, el Gran Espíritu. Así que es un sitio sagrado y los aborígenes realizan rituales antes de entrar con la esperanza de que las arenas les brinden guía y visiones. De hecho, dicen que aquí caminan y se escuchan a los espíritus. Escuchan todos los trinares. Una de las cosas que más me ha impresionado de Manitoba es la cantidad de aves que hay. Vienen muchas aves migratorias de muy lejos, incluso de Sudamérica. Por supuesto hay muchas aves y también hay muchos insectos. Algo tienen que comer. Los famosos Canada Goose, los gansos canadienses. Miren, esta planta se llama Poison Ivy. Hay muchísimas aquí en Manitoba, tengan mucho cuidado. La reconocen, vean que la hoja tiene como una sierrita en la orilla y el tallito es rojo. Esta planta es venenosa, te da urticaria en la piel, horrible, te puede hasta dar quemaduras fuertes. Si llegan a tocar, se tienen que lavar inmediatamente las manos, la zona con agua y jabón para quitar el aceite. No, nosotros ahora sí estamos hablando, ¿ves? Ya tenemos un grado de dificultad. Hay que subir con esta arenita. Bueno, ahora voy yo a hacer la subidita. ¿Cómo está la subida? ¡Madre mía! Les cuento que esta subidita no juega carrito. Pobres piernas.
desierto de Manitoba. Voy a sentirme en los medianos de corte. ¿Cómo te sientes? Muy mareada. ¿Por qué hay arena aquí? En las praderas de Manitoba. ¿Por qué? ¿Por qué tanta arena? Explícame, Aine. Tú que eres el libro gordo de Petete. No soy el libro gordo de Petete, pero esa respuesta sí me la sé. Hay arena porque, como les comenté, hace nada, no tengo aire. Agarra ahí. Primero porque esto fue un glaciar hace miles de años. Correcto, hace 18.000 años. Imagínate que había un glaciar de 2 kilómetros de altura. Por supuesto, cuando se derritió, toda esa agua tenía que ir a algún lado. Y se formó el mega río, el super río. Imagínense que era tan grande que todo esto era parte de donde el río pasaba. Ese río con los años se fue secando, se fue haciendo más pequeño. Es hoy en día, ¿cómo se llama el río? Asbione. Thank you, nunca lo sé pronunciar. Es hoy día lo que es la Asbione Río, pero antes todo esto era parte del río. El río se fue reduciendo y fue quedando el delta de lo que era el río. Y este delta, con los años, como hay mucha humedad, ha ido naciendo vegetación, pero todavía quedan 2 kilómetros de dunas en la zona. Así que realmente no es un desierto como se conoce en otras partes del mundo, es un río seco. ¿Qué tal? Este desierto no es tan seco y árido porque aquí cae el doble de lluvia de lo que cae en un desierto normal. Nos estamos saliendo del camino principal porque vamos a conocer un área que llaman el Oasis. ¿Adivinen qué? Estamos perdidos en un desierto en Manitoba, ¿eh? ¡Y no hay señal de celular! Ya veremos cómo termina esto. Y está lloviendo. Decidimos tomar una ruta que se llama Oasis Trail y esta no está bien señalizada. Así que bueno, veamos a dónde vamos a parar. De espalda. Yo creo que sí estamos perdidos de verdad porque me van a decir que ese bosque no se ve bien tenebroso. Tenemos dos opciones, o nos devolvemos o nos metemos por el bosque embrujado. No, vamos a meternos al bosque embrujado. Ah, pues ustedes no saben que estos árboles que están así le llaman árbol embrujado. Lleno de brujas. Dedos de bruja. Y casualidad, ¿adivina a quién le gustan esos árboles? A los cuervos. A los cuervos. Mira cómo están, pobrecitos. Esos árboles están así porque un parásito los enferma y los envenena por dentro hasta que los mata. Así que sí. Ya entendí. Un oasis en las dunas. No estamos perdidos, no es un bosque embrujado, es un oasis en la mitad de las dunas, porque resulta que aquí el agua está a menos de 1 metro de profundidad, estamos en un vallecito. Es correcto. Hay agua abajo, crecieron estos árboles porque estamos en un oasis y por eso el trail se llama el oasis. Entonces no estamos perdidos, ahora tenemos que devolvernos por la otra parte y volvemos al trail principal. Estaba esperando a que pase la lluvia. Sí. Con touch. Nos salvamos. Después de dudarlo mucho, por fin llegamos al camino principal. Ya no estamos nunca nos perdimos. La recomendación es venir o en primavera o en otoño cuando hace menos calor. La gente dice que en el verano, un día bien caliente, se puede sentir a menos 40 grados. O si vienen en el verano, como nosotros, vienen un día que está lloviendo y así no les pega el calor y disfrutan el paseo.
Este sitio tiene una magia especial, así que les recomendamos que si están en Manitoba o algún día atraviesan la provincia, hagan el desvío para conocerlo, porque además de ser único, está destinado a desaparecer. Listo, terminamos el trail. Son alrededor de unos 5 kilómetros, nada difícil. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos. Si te gustó, regálanos el like y suscríbete al canal. Bye. Nos vemos en un próximo video.